En el libro del profeta Joel dice, en el capítulo 3, versículo 14, muchos pueblos en el valle de Sición, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Sabemos que el contexto es con respecto a la decisión de la salvación y la eternidad. Si has elegido a Jesucristo como tu Salvador, entonces ya esa decisión fue tomada y vas en el camino correcto. Pero sí, en la vida cotidiana, aún en nuestra vida cristiana, todos tenemos que tomar decisiones. Algunas son rutinarias. Y hay momentos que nos encontramos en momentos muy claves en el valle de decisión que tenemos que elegir entre al menos dos cosas que son igualmente morales, son buenas, pero tenemos que elegir, sin embargo, por cuál camino escoger. Y cuando tomamos esas decisiones, tenemos que aprender varias cosas como creyentes en Jesucristo. Primero, tomamos decisiones buscando la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo encontramos? A través de la oración, a través del estudio de la palabra y a través del ayuno. La disciplina del ayuno es algo especial para decisiones. En retirarnos, buscar de la presencia de Dios, quitar todo tipo de ruido, nos ayuda muchísimo a nosotros a tomar buenas y a elegir buenas decisiones. Lo cuarto es, después de que hemos orado, hemos ayunado, hemos buscado la voluntad de Dios a través con otras personas, sobre todo es el consejo de otras personas que son capacitadas en el área que estamos buscando ayuda. Si es de finanzas, vamos a un experto, una persona que tiene fruto en lo que hace y que ha ayudado a otros. Por quinto, es importante cuando tomamos decisiones hacer un documento especial, una T de costos y beneficios. Es importante escribir lo que Dios nos está poniendo en cuanto a una decisión. ¿Sabe? Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿qué hombre que va a construir una torre no mira los costos primero? Para que después no se burlen de él porque no terminó la torre. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar, a escribir esos costos. En especial, cuando escribimos la visión, algo pasa en nuestras neuronas. Los científicos han descubierto que cuando usted escribe algo y lo pone, le hace reflexionar más en los pensamientos más profundos de solamente pensarlo. Cuando usted lo pone en lápiz y papel, algo pasa, algo sucede cuando usted lo escribe, algo especial se empieza a realizar. Entonces, es importante escribir. En el libro de Habacuc, Dios le habla al profeta, escribe la visión, aunque se tardare un tiempo, no va a demorar, porque es una visión real. Cuando usted empieza a tomar decisiones, espera en Dios. Si viene de Dios y las promesas se van a cumplir. Por último, evite lo siguiente. Evite tomar una decisión con temor. Cuando tomas un temor es porque no has sido todavía capacitado, perfeccionado en el amor de Dios. No tomes decisiones por temor. No tomes decisiones por presiones de otros. Hay gente que te presiona a tomar decisiones. No lo haga. No tome decisiones por dolor. Evite tomar decisiones por orgullo. Voy a hacerlo mejor que los demás. Yo voy a impresionar a los demás. No haga una decisión vanagloriosa para impresionar a otros. Sobre todo no lo haga por venganza. Y por último, evite el enojo. Cuando usted toma una decisión en enojo, resultados negativos va a tener. Pero sobre todo, cuando usted toma una decisión ideal y que agrada a Dios y al contorno de tu vida, tu familia, amigos y demás, algo viene sobre ti y eso se llama paz. Las buenas decisiones traen paz a tu corazón, porque el príncipe de paz está bendiciendo tu vida.